Buenas tardes. Siempre es agradable compartir una charla con ustedes y sabiendo aún más que vienen en una tarde de sábado calurosa y en vez de estar escuchando al Papa, van a escuchar algún par de charlas de gastroenterología, así que debo agradecer por eso. Yo soy médico asistente del Servicio de Hepatología del Hospital Edgardo Rebagliati, profesor de la Universidad de San Marcos y presidente de la Asociación Peruana de Hepatología. Vamos a tocar dos temas el día de hoy. Uno de ellos es el tratamiento de las hepatitis virales y básicamente la charla está centrada en el tratamiento de las hepatitis virales crónicas. Saben ustedes que las hepatitis virales agudas no requieren el concurso de ningún médico, pues a pesar que hagamos todo el esfuerzo, se van a curar solas. Así que no vamos a centrar la charla del día de hoy en el tratamiento de las hepatitis agudas porque esas se curan solas, no hace falta el concurso de los médicos para curarse. Y el otro tema del que vamos a dar cuenta el día de hoy es el manejo de las complicaciones de la cirrosis hepática y básicamente entonces la charla y la locución del día de hoy va a estar centrada en estos dos temas. Vamos a empezar hablando de las hepatitis virales crónicas, como les dije. Así que, siguiente. No hay ningún conflicto de interés que siempre es válido mencionar en ese tipo de charlas cuando vamos a hablar de tratamiento. Sé que vamos a centrar básicamente en la terapia de estos dos tipos de hepatitis. Vamos a empezar por la hepatitis C. La hepatitis C es un problema mundial que ha generado probablemente, como nunca antes en la historia de la medicina, un desarrollo constante de terapias nuevas, farmacológicas, que han llevado desde el descubrimiento de la hepatitis C a inicio de los 80 hasta los años actuales, han llevado a la curación completa de la enfermedad en un tiempo récord en la historia de la medicina. O sea, nunca como antes se había conseguido descubrir una enfermedad, ir experimentando diversos tratamientos hasta llegar a su cura final. Por lo tanto, esperamos que en unos 30 o 40 años más esto no sea un problema más a nivel mundial. Sin embargo, actualmente ha sido y es todavía en muchos lugares del mundo un problema grande y mayor que se constituyó probablemente en la primera o una de las primeras causas de hepatitis crónicas en el mundo. La prevalencia ha ido cambiando, o sea, países como Estados Unidos o Canadá, es decir, en Norteamérica, la prevalencia era 1 a 3%, ¿sí? En el Perú 0,5 a 1%, y el tratamiento de la hepatitis C empieza por diagnosticar a los pacientes con hepatitis C. Y casi todos los pacientes con hepatitis crónicas, B o C, son asintomáticos. O sea, los pacientes con hepatitis crónica no tienen ningún síntoma por lo general. Por lo tanto, el diagnóstico debe ser de sospecha en aquellas poblaciones de riesgo. Es decir, si yo tengo gente que ha tenido contacto con algún material contaminado, ¿sí? Transfusiones de sangre antes de los años 80, cuando no conocíamos la existencia del virus C, si hemos tenido cirugías sin una adecuada desinfección de los materiales, si hemos tenido, digamos, tatuajes en lugares no recomendados o donde las medidas de bioseguridad no se han mantenido adecuadamente, si hemos tenido endoscopías, si son pacientes hemofílicos, si son pacientes que están en centros de hemodiálisis, todos estos pacientes, por estar expuestos a factores de riesgo, aún no teniendo síntomas, deberían ser evaluados para descartar la presencia del virus de hepatitis C. Y lo primero que hacemos es buscar anticuerpos para la hepatitis C. Si los anticuerpos son positivos, confirmamos el diagnóstico de hepatitis C a través de un PCR cuantitativo, lo que vulgarmente llamamos una carga viral, ¿sí? Entonces, si la carga viral es positiva, entonces estamos ya frente a un paciente con hepatitis C
activa y replicante y en la que tenemos que enfrentarnos a la posibilidad de ofrecerles un tratamiento. Esto va a cambiar probablemente, pero al momento actual es importante hacer una valoración del grado de fibrosis en el hígado. El riesgo de las hepatitis crónicas, todas las hepatitis crónicas y las virales no son la excepción. El riesgo es que en el futuro esta inflamación permanente en el hígado nos lleve a cirrosis. Es por eso el interés de cortar ese ciclo inflamatorio que se produce a nivel hepático. Entonces, cuando hemos encontrado a un paciente con hepatitis C, lo más importante es valorar a través de una biopsia hepática o a través de exámenes no invasivos como el FibroScan o el FibroTest, el grado de fibrosis de este paciente. Es decir, qué tanto daño ha causado el virus en este hígado, de tal modo que prioricemos el tratamiento. Como les voy a mostrar más adelante, los tratamientos para la hepatitis C son muy caros. Y entonces tenemos que priorizar qué paciente tiene más riesgo de desarrollar cirrosis y quién no. Y priorizamos el tratamiento en aquellos que tienen un riesgo mayor, es decir, una fibrosis más avanzada. Entonces, dicho esto, hacemos una biopsia para valorar la priorización del tratamiento o también es válido actualmente utilizar algunos métodos alternativos como FIB4, APRI, FibroTest, FibroScan. Todos estos métodos nos permiten medir cercanamente el grado de fibrosis a través de indicadores como los niveles de plaquetas, los niveles de transaminasas o el grado de elasticidad a nivel hepático a través de lo que llamamos FibroScan. Estos son métodos no invasivos. Medida o valorado el grado de fibrosis, tenemos que establecer también qué genotipo de virus es. El virus de hepatitis C tiene 6 genotipos y cada genotipo tiene una respuesta diferente al tratamiento, por lo tanto es importante identificar el genotipo para saber qué esquema va a ser más adecuado para este paciente. En el mundo, la mayoría son genotipo 1 y, dicho sea de paso, el genotipo 1 y el genotipo 4 son los que tienen menor respuesta al tratamiento. Lamentablemente, como ya les dije, a nivel mundial, la gran mayoría de pacientes son genotipo 1 y el Perú no es la excepción. En el Perú, el 70% de los pacientes que tienen hepatitis C son genotipo 1. También hay algunos subtipos. Genotipo 1 puede ser 1A y 1B y también tienen diferentes respuestas y es importante también identificar si es un genotipo 1A o 1B. También el genotipo 1A es el más frecuente en nuestro país y es el de más difícil tratamiento. Esta es la historia natural cuando nos enfrentamos a un paciente con hepatitis C. La infección aguda, que es como cualquier infección aguda de hepatitis, puede resolver la infección nuestro sistema inmunológico espontáneamente, pero eso es en el menor de los casos, esto es apenas en un 10 a 20% de los casos van a resolver espontáneamente. La gran mayoría, entre el 50 al 90% de los pacientes que tienen contacto con el virus van a ir a hepatitis crónica. Nuestro sistema inmunológico es incapaz de eliminar el virus. Y estos pacientes, como ya les dije, que son asintomáticos, van a ir en un 5 a 25% de las veces a desarrollar cirrosis. Y una vez que desarrollan cirrosis, pues estos pacientes se pueden descompensar o desarrollar un hepatocarcinoma en el rango de 1 a 3% anual. Es decir, esta es la historia natural de la hepatitis C que nosotros a través del tratamiento queremos cortar. Si hemos detectado en la fase aguda, podríamos darle tratamiento o podríamos esperar a ver si pasa a crónica y darle tratamiento para que estos pacientes no lleguen a cirrosis ni a desarrollar hepatocarcinoma. Cuando uno logra la curación de la hepatitis C, obviamente disminuye. Esto RBS significa respuesta virológica sostenida, que es sinónimo de curación. Entonces, cuando logramos la respuesta virológica sostenida o la curación, disminuimos de manera significativa la mortalidad, la posibilidad de que este paciente llegue a trasplante, la posibilidad de que este paciente haga falla hepática aguda y disminuimos de manera significativa el riesgo de que estos pacientes desarrollen hepatocarcinoma. Por lo tanto, está probado y obvio que el tratamiento
es la mejor alternativa para estos pacientes, aunque los costos sean muy elevados. ¿Cómo tratar? Ya les dije que antes de los 80 no se conocía el virus de la hepatitis C, y si ustedes, como todo buen sanmarquino, a veces echan mano de libros que no son muy actuales, van a encontrar seguramente que antes las hepatitis se clasificaban, las que no se conocían, como no A, no B. Entonces se conocían solo la hepatitis A y la hepatitis B, y el resto de hepatitis que todavía no habían sido catalogadas se conocían como no A, no B. O sea que si alguna vez echan mano a algún libro antiguo van a encontrar hepatitis no A, no B. Hoy tenemos la hepatitis C, la hepatitis D, la hepatitis E, la hepatitis F, la hepatitis G. O sea, tenemos una serie de virus que se han descubierto y que antes no se conocían. Entonces, antes de los años 80 no se conocían. Cuando se conoció al virus de la hepatitis C, se empezó a intentar tratamientos con interferón convencional por 24 semanas, y en barras amarillas lo que ustedes tienen es el porcentaje de curación. Cuando empezamos los tratamientos para hepatitis C con interferón convencional se conseguía 6% de curación. Cuando se aumentó a un año el tratamiento con interferón, ampollas subcutáneas, que es casi como un quimioterápico, 15%. Cuando se le agregó una molécula de polietilenglicol al interferón para darle más tiempo de vida media en el suero, las terapias lograron un éxito relativo con 30% de curación. En el año 2000, entre el 2000 y el 2010, este fue el esquema más utilizado en el mundo, interferón pegilado combinado con ribavirina. Y ese esquema de tratamiento ha durado más o menos aproximadamente 20 años. Y este esquema de tratamiento, que era por 48 semanas, una ampolla semanal y 5 pastillas al día, lograba aproximadamente, en el mejor de los casos, con pacientes bien seleccionados, 55% de éxito. Y tenía muchas contraindicaciones y muchos efectos adversos. Pero eso era el esquema que hemos utilizado y que todavía se sigue utilizando hoy en algunos pacientes. En el 2011 empieza el boom de la terapia farmacológica para el virus de la hepatitis C. Aparecen dos moléculas nuevas, que es el boceprevir y el telaprevir, pero que se asociaban a interferón pegilado y ribavirina, y con esto se lograron elevar de manera significativa las tasas de curación de 55 a 70 u 80% de curación en un año, pero también incrementaban los costos e incrementaban de manera significativa los efectos adversos. Esto era como un quimioterápico que había que recibirlo por todo un año. En el Perú, esos medicamentos que fueron lanzados a nivel mundial en el 2011 llegan aproximadamente en el 2014, pero cuando empezaban a llegar estos nuevos medicamentos al Perú, a nivel mundial empezaron a surgir nuevos medicamentos, sofosbuvir, cimeprevir, ledipasvir, daclatasvir, inhibidores de proteasas que elevaron las tasas de curación de 80 hasta 95, 100%, es decir, prácticamente todos los pacientes que recibían tratamiento con estas drogas se curaban. ¿Y cuál era la mejor parte de estos nuevos esquemas de tratamiento? Primero, que podían ser administrados en una sola pastilla o en 2 pastillas, y el tiempo de tratamiento se reducía de 1 año a 3 meses. Es decir, mejorábamos de manera significativa el tiempo, disminuíamos los efectos adversos y las tasas de curación eran prácticamente 100%. Y esas drogas son las que disponemos actualmente y se han ido mejorando aún más, es decir, la curación hoy está al alcance de todos los médicos, los costos son los grandes problemas que tenemos actualmente, y fíjense ustedes todo lo que se ha ido investigando en antivirales de acción directa contra la hepatitis C, y cada uno de ellos lo que ha hecho es ir mejorando las cualidades de estas drogas de 3 meses a 2 meses, de 95% a 100%, de 3 pastillas a 2, de 2 pastillas a 1 sola al día, de 5% de efectos adversos a 0% de efectos adversos. Es decir, lo que se compite ahora entre los diferentes laboratorios internacionales es ya no quién consigue la tasa de curación ideal, sino que quién logra acortarlo y hacerlo más barato y con menos efectos adversos. Es decir, la curación ya no es un problema. La competencia actual entre los laboratorios internacionales está en ver quién consigue una droga más económica, con menos efectos adversos y que pueda ser utilizada para todos los genotipos, independientemente del virus de hepatitis C. Entonces, hay una serie de drogas que siguen
saliendo al mercado y, por ejemplo, un par de las drogas últimas que han salido recientemente es esta droga que se conoce como Epclusa, que es una combinación en una sola pastilla del sofosbuvir más beltabavir, que sirve para todos los genotipos del virus de hepatitis C. Es decir, hoy día probablemente tampoco sea necesario preocuparnos de valorar el genotipo, porque las drogas nuevas que están saliendo sirven para todos los genotipos de la hepatitis C. Y el tiempo de tratamiento es 12 semanas, y esto salió a nivel mundial, aprobado por la FDA el 28 de junio del 2016, y pensábamos que esto era fabuloso, que esto era probablemente lo que teníamos mejor en ese momento. Y fíjense ustedes, el 3 de agosto del año pasado se lanzó esta nueva droga. Cuando pensábamos que esto era fabuloso, se lanzó esta nueva droga que es el Mavyret, que es una combinación de glecaprevir más pibretadvir, y esto es, y al igual que el Epclusa, pangenotípico, pero reduce el tiempo de tratamiento de 12 semanas a 8 semanas. Entonces, tenemos drogas que son altamente efectivas, y las guías, no existe en el mundo, como también les anticipaba, enfermedad que haya cambiado las guías internacionales de tratamiento tan frecuentemente. Uno revisaba las guías mundiales para el tratamiento de la hepatitis C en agosto del 2016 y en diciembre del 2016 había que volver a revisarlas porque se habían cambiado las guías totalmente, y en abril del 2017 se volvieron a cambiar. Era un loquerío las guías de hepatitis C, las guías americanas, las guías europeas, y obviamente nosotros también en el Perú, la guía de la Organización Mundial de la Salud y la guía nacional de hepatitis C, la guía peruana de hepatitis C que se lanzó en el año 2016, han servido para ir actualizando los tratamientos que tenemos de acuerdo a las drogas que están disponibles en nuestro país. Para el 2015, por ejemplo, los medicamentos aprobados y de los que los médicos podíamos echar mano para el tratamiento de la hepatitis C eran el interferón pegilado y la ribavirina, y ya para el 2015 el telaprevir y el boceprevir, que fueron drogas, como les dije, que fueron lanzadas en el 2011 y que en el Perú llegaron al 2014, tuvieron un tiempo de vida muy corto, solo duraron un año, y en el 2015 estas drogas ya fueron sacadas del mercado. Para el 2017, hasta diciembre del año pasado, estas eran las drogas con las que contábamos: el Viekira, que era un combo de ombitadvir, paritaprevir, dazabuvir y ritonavir, daclatadvir, sofosbuvir, y el Harvoni, que era una combinación de sofosbuvir, ledipasvir, y el Cepatier, que era una combinación de gasoprevir con el Vasvir. En resumen, lo que hay disponible actualmente en el Perú para el tratamiento de la hepatitis C son todas esas drogas que les menciono aquí: el interferón pegilado ribavirina, el cimeprevir, el sofosbuvir, el ledipasvir, daclatadvir, asunaprevir, el Viekira, que es el combo de que les dije de paritaprevir, ombitadvir, etc., y el Cepatier, que es la combinación de gasoprevir más el Vasvir. Estas son las drogas con las que contamos actualmente en el Perú para su tratamiento. ¿Cuál es el gran problema que les mencionaba? Los costos. Fíjense ustedes el costo del sofosbuvir por 12 semanas. 47.000 soles es lo que cuesta aproximadamente a un paciente o al gobierno o al Estado, a quien lo compre, más o menos el sofosbuvir. Y si tenemos en cuenta que hay que combinarlo, el sofosbuvir con el daclatadvir, o que hay que combinar el sofosbuvir con el cimeprevir, el tratamiento salía costando aproximadamente 100.000 soles por 12 semanas. Entonces es imposible para gente que no tiene un seguro privado o para gente que no tiene los medios poder acceder al tratamiento para la hepatitis C. Estos costos han ido reduciéndose con el tiempo y hoy día tenemos, por ejemplo, una combinación de sofosbuvir, ledipasvir, que está aproximadamente 50.000 soles. O sea, hoy día, para enero del 2018, los costos aproximados de los tratamientos para la hepatitis C, ya cualquier combinación que sea posible, están alrededor de los 50.000 soles. Entonces, los esquemas que tenemos disponibles son: si tenemos un paciente candidato a tratamiento sin ninguna contraindicación, podríamos darle interferón pegilado ribavirina, sabiendo los efectos adversos y sabiendo las tasas de éxito aproximado. Podríamos combinar interferón pegilado ribavirina con sofosbuvir, por ejemplo,
y en este caso lograríamos 80% de respuesta virológica sostenida, o podríamos darle lo que nosotros conocemos actualmente como terapias libres de interferón o antivirales de acción directa, que tienen como mínimo 95% de tasas de curación. Obviamente, los costos de cada uno de estos esquemas es diferente, ¿no? La guía nuestra establece algunas diferencias y consideraciones en el momento de tratar a un paciente. ¿Qué diferencias y qué consideraciones hay que tener en cuenta? Primero, aquellos pacientes que nosotros llamamos naif, o sea, aquellos pacientes vírgenes de tratamientos anteriores y que no son cirróticos. En esos pacientes uno podría elegir cualquier esquema de tratamiento sabiendo más o menos las tasas de éxito que nos vamos a enfrentar. ¿Sí? Uno podría escoger cualquiera. Pero cuando estamos frente a un paciente, podemos escoger interferón pegilado ribavirina, interferón pegilado ribavirina más el sofosbuvir, interferón pegilado ribavirina más imeprevir, o podemos escoger alguna terapia libre de interferón, ¿sí? Pero teniendo en consideración más o menos las tasas de éxito que ya les he mencionado. Pero cuando estamos frente a un paciente con cirrosis, allí ya los esquemas o las alternativas de tratamiento se reducen y ya no podemos utilizar, así querramos por costos, interferón pegilado. En un paciente con cirrosis ya no se recomienda interferón pegilado. Entonces las únicas alternativas en esos pacientes son sofosbuvir ribavirina, sofosbuvir ledipasvir, la combinación de sofosbuvir, ledipasvir más ribavirina, sofosbuvir, daclatasvir, ribavirina. No pretendo que en esta charla obviamente memoricen los esquemas porque es muy difícil, pero quiero darle un acercamiento o un repaso rápido de todas las alternativas que existen en el mercado para tratar a estos pacientes. Entonces, básicamente, uno podría escoger cualquier cosa en pacientes sin cirrosis y en los pacientes con cirrosis olvidarnos de cualquier combinación que contenga interferón pegilado. Las contraindicaciones. Probablemente más que contraindicaciones hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener, digamos que, una interacción con otras drogas y hay que mirar qué medicamentos están tomando. Si están tomando amiodarona o si el paciente tiene una falla renal, si las tasas de filtración son menor de 30%, no pueden recibir ninguna combinación que contenga sofosbuvir, ¿sí? Y en el caso de que uno quiera darles los combos de Viequira, que son vitasvir, paritaprovir, ritonavir, allí sí hay que mirar las interacciones con otras drogas. Una cosa importante es que, como les había mencionado hace algún momento, los principales factores de riesgo para la infección por hepatitis C es la exposición con material contaminado con sangre, y esta es un mecanismo o una vía de transmisión similar para los pacientes VIH. Por lo tanto, es frecuente que encontremos pacientes coinfectados con VIH más hepatitis C. Y en esta población en particular, la evolución hacia la cirrosis es más rápida. Y los efectos adversos y las comorbilidades son mayores, y eso hacía que prácticamente uno no le ofrezca el tratamiento con interferón a estos pacientes, pero cuando salieron los antivirales de acción directa, la cosa cambió. Fíjense ustedes, esto es solamente para demostrar que los pacientes coinfectados evolucionan más rápido y se descompensan con mayor frecuencia que los pacientes que solamente tienen hepatitis C. Y fíjense ustedes, los paradigmas en relación a que estas poblaciones con coinfección VIH, hepatitis C, eran una población difícil de tratar, han ido cayendo y se han ido rompiendo. Con los nuevos esquemas de tratamiento, con las nuevas alternativas de tratamiento, prácticamente las tasas de curación en barras celestes, los pacientes coinfectados, y en barras azules, los pacientes monoinfectados, se van a dar cuenta que sea la combinación de tratamiento que utilicemos, sofosbuvir ledipasvir, Viequira, gasoprevir elebasvir o sofosbuvir daclatasvir, sea la combinación de terapia libre de interferón que hayamos elegido, no existen diferencias en las tasas de curación entre pacientes monoinfectados que los coinfectados. O sea que hoy día no es más un problema tratar pacientes VIH, incluso estando estos en terapia con targa. Lo que hay que tener en cuenta en estos pacientes es que probablemente tengan terapia targa para el VIH y hay que mirar las interacciones entre la terapia targa y la terapia para hepatitis C.
En verde, las combinaciones que podemos usar prácticamente sin ningún problema, y en naranja las interacciones más fuertes que nos van a traer problemas con los niveles séricos de la droga. O sea, básicamente es la única consideración que tenemos que tener en cuenta en los pacientes coinfectados. Una propuesta simplificada y una recomendación personal cuando uno está frente a un paciente con hepatitis C es esta. Si yo tengo la posibilidad de utilizar antivirales de acción directa, pues tengo que tener en consideración estas poblaciones en particular. Es un paciente naif, es un paciente que sin ningún problema mayor, que no tiene cirrosis, que no tiene enfermedad renal, que no es coinfectado, pues puedo utilizar cualquiera de los esquemas, no tengo preferencia por ninguna, y todos los esquemas nos van a dar tasas de curación por encima del 95%. No es problema. Si tengo un paciente que se dializa o tiene insuficiencia renal, ahí tengo que escoger las mejores drogas de acuerdo a las tasas de filtración. Y la mejor alternativa probablemente sea la combinación de gasoprevir, elbasvir o el combo de Viequira, que yo les mencionaba, que es ombitadvir, paritaprevir, ritonavir. Si el paciente es cirrótico, ustedes recordarán que la cirrosis la catalogamos o la clasificamos en Child A, estadio inicial, Child C, estadio avanzado, y Child B, estadio intermedio. Si tengo un paciente cirrótico, lo clasifico. Si es Child A, puedo utilizar Viequira, sofosbuvir daclatadvir, sofosbuvir ledipasvir, gasoprevir, elbasvir. Se dan cuenta que no hay interferón en estas combinaciones y que cualquiera de estas alternativas podría utilizarse. Si es un cirrótico Child B o C, la función hepática está más comprometida y allí me voy quedando solamente con pocas alternativas de tratamiento. Sofosbuvir ledipasvir, sofosbuvir daclatadvir. Y si es un paciente coinfectado, teniendo en consideración las interacciones que les he mencionado, mi recomendación personal y particular es que utilicen cualquiera de estas dos combinaciones, sofosbuvir daclatadvir o sofosbuvir ledipasvir. Esa es en resumen una recomendación personal cuando están frente a un paciente al que ustedes le quieren ofrecer una alternativa de tratamiento con antivirales de acción directa, teniendo en consideración estas características peculiares de acuerdo a la población a la que pertenezcan. El gran problema con la hepatitis C es que, como no es una enfermedad que dé síntomas, solamente logramos tratar un porcentaje pequeño de la gran cantidad de pacientes infectados, así que es responsabilidad nuestra de los médicos hacer una búsqueda activa de casos para lograr la cura virológica y terminar con esta enfermedad, como les dije, en 20 o 30 años más. Vamos a hablar ahora del virus de hepatitis B. El virus de hepatitis B para nuestro país es un problema, a diferencia del virus de hepatitis C, donde la prevalencia es 0,5 o 0,2% de la población general. La prevalencia de exposición al virus B puede ser entre 5 a 8% en el Perú. Tenemos zonas endémicas de hepatitis B donde la población mayoritariamente está infectada y donde la gente se infecta durante el nacimiento, o sea que es un problema importante para nosotros. A diferencia del virus de la hepatitis C, que es un virus RNA virus y que estábamos hablando de curación, en el virus de la hepatitis B es un DNA virus y los tratamientos actuales no curan la hepatitis B, ¿sí? Logran evitar la replicación, pueden mantener dormido al virus, pero en estados de inmunosupresión severa el virus puede reactivarse, ¿sí? O sea, lo actual para virus B es no se cura, se resuelve la infección, pero no se cura. Entonces, lo más importante aquí es el diagnóstico y hay que pensar, obviamente, para diagnosticar y tratar hepatitis B, obviamente hay que pensar que son pacientes que pueden infectarse por virus B. Todo personal de salud, todos los médicos o personal de salud en general son población de riesgo, por lo tanto todos son vacunados, ¿no es cierto? Y a diferencia del virus C, la vacuna protege. En virus C no hay vacuna. Pero en aquellos pacientes que no están vacunados y que se exponen al virus de hepatitis B, entonces tampoco van a tener una sintomatología florida cuando tengan el virus dentro, por lo tanto hay que hacer búsquedas activas en aquellas poblaciones de riesgo. Si el antígeno de superficie es positivo, que es la primera cosa que tenemos que pedir cuando estamos sospechando de virus de hepatitis B, bueno, ya le pediremos la serología completa. La serología completa involucra antígeno E,
anticore IgM, anticore IgG, antígeno E, anticuerpo contra el antígeno E, anticuerpo contra el antígeno de superficie, para poder tener una interpretación adecuada del diagnóstico del virus B. Si hemos confirmado el virus B, pedimos una carga viral para ver cuántos virus se encuentran en este paciente y luego planear el tratamiento. Esta es la serología completa, no me voy a detener aquí porque no es motivo de la charla establecer el diagnóstico, pero es importante tenerlo en cuenta porque eso nos permite un acercamiento muy cercano a la situación del virus B. También, como en el virus C existen genotipos, y aunque no son tan importantes todavía para definir el esquema de tratamiento, se ha visto que algunos genotipos responden mejor que otros a los tratamientos propuestos, como vamos a ver más adelante. En nuestro medio, el genotipo F es el que predomina. Cuando uno habla de hepatitis crónicas, básicamente de acuerdo a la valoración de la serología y a la carga viral, nos vamos a enfrentar a dos tipos de hepatitis B crónica. Aquella que llamamos antígeno E positivo, o que vulgarmente llamamos salvaje, y aquella que es antígeno E negativa, que vulgarmente llamamos mutante. El diagnóstico diferencial del antígeno E negativo es con el portador inactivo, y la única manera de diferenciar un portador inactivo de un virus B mutante es a través de la carga viral. Si yo tengo una carga viral mayor de 2000 unidades internacionales por mililitro, eso es un mutante precoz, es decir, está replicando el virus a pesar que el antígeno no se expresa. Pero si yo tengo una carga viral menor de 2000 y el antígeno E es negativo, entonces es un verdaderamente negativo, porque el antígeno E lo que nos traduce es replicación viral. Entonces, cuando replica pero el antígeno no se ve, es porque es un mutante, mutó y a pesar que está replicando, el antígeno está negativo. Pero cuando la carga viral es muy bajita y el antígeno es negativo, es que sí es un verdaderamente negativo y en ese caso se llama portador inactivo. Entonces, la única manera de diferenciarlo, cuando tenemos una serología como esta, es pidiendo una carga viral. Fíjense ustedes, esto es para que se den cuenta cómo la carga viral es importante en la evolución de los pacientes con hepatitis B. A mayor carga viral, mayor riesgo de desarrollar cirrosis. Aquí tienen cargas virales muy bajitas y cargas virales muy altas. A mayor carga viral, mayor riesgo de desarrollar cirrosis y mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Por lo tanto, es importante suprimir la carga viral. Y la carga viral suprimida disminuirá de manera significativa el grado de fibrosis, disminuirá el riesgo de hepatocarcinoma y mejorará la sobrevida. Es decir, el objetivo en el paciente con hepatitis B crónica es suprimir la carga viral. No es curar la hepatitis B, es suprimirla. Y con eso vamos a lograr básicamente lo que les estoy mostrando. Con las drogas actuales al menos, porque ya les voy a mostrar más adelante. Entonces, el objetivo del tratamiento, prevenir la cirrosis y el hepatocarcinoma a través de la supresión de la carga viral. Esta es más o menos la historia natural de los tratamientos de la hepatitis B en el tiempo. En los años 90 se utilizaba el interferón alfa 2B, en el 98 la lamivudina, en el 2002 el adefovir, en el 2005 apareció el interferón pegilado alfa 2A y el entecavir, en el 2006 la telvibudina, en el 2008 el tenofovir y actualmente la última droga que se ha incorporado, aunque no me parece que sea un cambio significativo, es el tenofovir a la fenamida. ¿Algún cambio importante? No. El único cambio es que el tenofovir anterior, que es una prodroga, tenía un poquito más de efectos renales que se suprimen al agregarle esta nueva molécula que es el tenofovir a la fenamida. Pero en relación a las tasas de curación no mejora nada. O sea, mejora un poquito los efectos adversos del tenofovir, pero no mejora nada. Estas drogas, que son consideradas como de segunda línea, se han ido dejando de lado porque tienen una alta chance de generar resistencia viral. Es decir, si yo uso adefovir, lamivudina o telvibudina, genero resistencia. Después de 3 o 4 años de tratamiento, el virus se hace resistente y vuelve a aparecer. No se utilizan más y se utilizan por cortos tiempos. Las drogas de primera línea que utilizamos, entecavir, tenofovir, en cualquiera de sus dos variantes, y el interferón pegilado alfa 2A, pero que tiene unas tasas bajas de curación.
Voy a avanzar esto. ¿Quién debe ser tratado? Como les dije, cuando tenemos dos tipos de virus B crónica, el antígeno E positivo y el antígeno E negativo. El antígeno E positivo, cuando la carga viral es más de 20.000, cuando las transaminasas están incrementadas y cuando hay un grado de inflamación y fibrosis importante en la biopsia hepática. Cuando es un antígeno E negativo, la carga viral tiene que ser mayor de 2.000 y la actividad inflamatoria en el hígado verse a través de una biopsia. Cuando decidimos qué tratar, pues tenemos, como les dije, la alternativa de utilizar interferón pegilado o alguno de los análogos nucleósidos como el entecavir o el tenofovir. La diferencia es que estos son tratamientos infinitos, es decir, iniciamos hoy y no sabemos cuánto tiempo lo van a recibir o si lo vamos a poder parar en el tiempo, mientras que el interferón pegilado solo se da por un año. Se logre o no se logre la resolución del cuadro, el interferón pegilado solo se da por un año. Entonces, esa es la diferencia. ¿Hay algunos predictores de respuesta? Pues sí. Uno podría tener un paciente joven con transaminasas altas, con una carga viral baja, ¿sí? Y ser del genotipo A, y entonces yo diría que estos pacientes me podrían responder muy bien a interferón pegilado. Entonces uno podría seleccionar pacientes que van a responder muy bien al interferón pegilado. Repito, si es genotipo A, si tiene una carga viral baja y transaminasas altas, probablemente sea un buen paciente candidato para interferón pegilado. En su defecto, si es todo lo contrario, un genotipo D con carga viral alta, transaminasas muy bajas, la chance de respuesta al interferón pegilado es muy bajo y probablemente no valga la pena empezar con este paciente. Entonces, una cosa que se ha ido aprendiendo en los últimos años y que predice respuesta es la cuantificación del antígeno de superficie cuando nos enfrentamos al tratamiento con interferón pegilado. Yo cuantifico el antígeno de superficie y si el antígeno de superficie baja rápidamente a las 12 o 24 semanas y si esto está acompañado además con una baja significativa de la carga viral, las tasas o las chances de respuesta van a ser muy buenas. En su defecto, no baja la carga viral y no baja los niveles de antígeno de superficie, yo puedo suspender el tratamiento a las 24 semanas para no agotar al paciente con 48 semanas, sabiendo que las chances de respuesta van a ser muy bajas. Son predictores de respuesta que se han ido investigando e incorporando a las alternativas de tratamiento actualmente. Cuando decidí darle entecavir, tenofovir o el tenofovir a la fenamida, cuando he decidido darle algunos de estos, pues como les dije, uno sospecha que el tratamiento va a ser muy largo. Pero hay circunstancias en las que uno puede decidir parar el tratamiento. ¿Cuáles son aquellas circunstancias? En los pacientes que inicialmente eran antígeno E positivo, aquellos pacientes pueden parar el tratamiento cuando el antígeno E positivo se lo convierte, o sea, se vuelve negativo, la carga viral es no detectable y yo le doy en ese caso un año más de tratamiento de consolidación y suspendo el tratamiento. Si empezó como antígeno E positivo y yo logro negativizar el antígeno E, la carga viral es no detectable, entonces puedo darle un año más de tratamiento y parar el tratamiento. Primera situación en la que puedo parar análogos nucleósidos. Pero si el paciente inició como antígeno E negativo, yo solamente paro el tratamiento cuando se pierde el antígeno de superficie y o como alternativa cuando tengo un DNA indetectable por más de 5 años. En esos casos podría intentar parar el tratamiento con una supervisión y un monitoreo de cargas virales periódicas en esos pacientes. Si el paciente es cirrótico, solo paro el tratamiento cuando pierde el antígeno de superficie y en los cirróticos descompensados no paro nunca el tratamiento. Lo mantengo hasta que el paciente o vaya al trasplante o se muera. No paro nunca en esos casos. Las limitaciones del tratamiento actual. No todos los pacientes son tratados, principalmente en fase inmunoactiva. Las bajas tasas de respuesta al interferón y que este medicamento además no es muy bien tolerado
Terapias de larga duración, tenemos pacientes con 5 o 10 años de tratamiento para hepatitis B sin cambiar la serología. No hay guías claras para el tratamiento, tenemos grandes problemas. No todos los pacientes encajan perfectamente en las guías para tratar. Por ejemplo, dentro de las fases de la hepatitis B, uno tiene una fase que se denomina la fase de inmunotolerancia. Pacientes jóvenes con cargas virales muy altas y con transaminasas normales son denominados fase de inmunotolerancia. Tienen el virus replicando, pero no tienen daño en el hígado. Estos pacientes, según las guías internacionales, no reciben tratamiento, a menos que evolucionen en el tiempo y después de los 40 años se le ofrece tal tratamiento. ¿Qué vemos? En nuestra realidad vemos mucho paciente joven de 15, 18, 20, 25 años con hepatitis B y hepatocarcinoma. ¿Qué pasó? Son pacientes que vimos en algún momento como inmunotolerantes que decidimos no tratar y que después nos debutan en la cara con un hepatocarcinoma. Hay vacíos que no tenemos respuesta todavía. O sea, no sabemos todavía cuál es la realidad de las cosas y si es costo efectivo tratar a todos los pacientes. Opinión personal, particular, fuera de las guías, yo trato a todo paciente con carga viral detectable, independiente de las transaminasas y del estado en el que se encuentra el paciente. Opinión personal, fuera de las guías, repito, pero que según el contexto internacional son pacientes que no deberían tratarse. Por lo tanto, tenemos muchas limitaciones. Las guías y los tratamientos actuales no son ideales todavía. Hay muy bajo porcentaje de seroconversión del antígeno de superficie, la supresión viral no es completa, ¿sí? El riesgo de hepatocarcinoma no se elimina por completo y por lo tanto lo que queremos lograr no es una supresión viral, no es mantener al virus dormido, lo que queremos lograr, lo que deberíamos intentar lograr es la cura definitiva de la infección más allá de la supresión viral, tratamientos más cortos y seguros, tratar a todos los portadores e inmunotolerantes, como es lo que les estoy mencionando hace un momento, disminuir o prevenir el riesgo de hepatocarcinoma y eliminar en el futuro todo el virus B. Es decir, una cura funcional y una cura virológica es lo que estamos intentando y de hecho, habiendo conseguido la cura de la hepatitis C y esperando y anhelando que en 30 o 40 años no tengamos más virus C, mucho de la investigación se ha centrado en lograr ya no una supresión viral, sino una cura virológica para el virus B. Y se han estado intentando diferentes targets, diferentes núcleos para la curación del virus de hepatitis B que impida, por ejemplo, la inhibición a nivel del DNA viral, ¿sí? Que inhiba la entrada del virus al núcleo, inhibidores del capsidio, inhibidores de la expresión génica, inhibidores del núcleo del cccDNA y controladores del mecanismo inmunológico. Ya hay algunos estudios en fase 2 o fase 3, como el Mircludex y el ciclospona, que tienen resultados aparentemente promisorios. Fíjense ustedes, esto fue publicado en el 2012, donde se empezaba ya un estudio de fase 2, en el 2014, perdón, donde se empezaba ya un estudio de fase 2 con el Mircludex, que estaban buscando la inhibición de la entrada del virus de hepatitis B. Este ApoBC3AB es una molécula que inhibe también la incorporación del virus al core, al núcleo del hepatocito del virus B y por lo tanto evitando y cortando la incorporación del virus al cccDNA del virus de hepatitis B lograremos la curación definitiva. De tal modo que, si bien es cierto que los fármacos con los que contamos en la actualidad, ¿sí? Tenofovir, alafenamida, solo logran la supresión viral, lo que se viene, y espero yo no pase más de 5 años, son fármacos con los que podamos hablar de una cura definitiva de la hepatitis B. Entonces, yo sí creo que estamos llegando a la cura definitiva de la hepatitis B y pronto hablaremos ya no de una supresión viral en caso de hepatitis B, sino de una cura definitiva. Entonces, como conclusión de esta primera parte de la charla, los tratamientos para hepatitis C son altamente efectivos, con pocos efectos adversos, están disponibles en nuestro país, los costos han bajado y creemos que van a seguir bajando, eso es importante tenerlo en cuenta, y los tratamientos actuales para la hepatitis B
no logran curar la enfermedad, pero sí logran controlar de manera efectiva la enfermedad a través de la supresión viral. Entonces, creo que esa es la última diapositiva de esta primera parte. Si tienen alguna pregunta, creo, antes de empezar el segundo bloque, la resolvemos ahora.